religión nos esclaviza. La religión hace esclavos, no libres, no libertos. Y hemos sido libertados en Cristo. El día de hoy vamos a ver de qué hemos sido libertados. Romanos 8:1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, lo primero que podemos ver aquí es que fuimos libertados de la condenación. Amén. Ninguna. ¿Cuándo? Ahora. Ninguna significa ni siquiera una. ¿Cuándo? Ahora. Ni siquiera una condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, Jesucristo nos ha libertado del pecado. Él nos amó y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, e hizo de nosotros reyes y sacerdotes, dice también el apóstol Juan. Amados hermanos, después de escuchar el mensaje de la gracia y entender de que nuestra relación con Dios no depende de nuestro desempeño, no depende de lo que nosotros hacemos, cabe la pregunta: ¿podemos entonces vivir en pecado? Y es una pregunta que el apóstol Pablo hace de manera retórica en la epístola a los Romanos en 3 oportunidades. Y en el capítulo 6, versículo 1 dice: ¿qué pues diremos? Después de escuchar este mensaje de la gracia, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Responde de manera inmediata el apóstol Pablo: no es lo que enseñamos. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y se van sobre el versículo 14, mire lo que dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿qué significa esto de que fuimos libertados del pecado? No solo de que nuestros pecados ya no nos condenan más, sino que el pecado, la naturaleza de pecado, ya no tiene poder sobre nosotros, porque es una naturaleza destruida. ¿Y qué quiero decir con esto? Que si usted está bajo la gracia, el fruto natural de esto es una vida en santidad. Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Qué acontecía en Galacia? En Galacia habían sido introducidos algunos hermanos judaizantes que estaban haciendo que los gálatas cumplieran la ley. Es más, ellos ya estaban celebrando los días, las semanas, los meses y los años. Todas las festividades judías estaban guardando la ley. ¿Por qué? Porque algunos habían venido nuevamente con la religión a las comunidades cristianas y los estaban judaizando. Les estaban diciendo: sí, pero tú para adorar a Dios tienes que hacer esto otro, dejar esto otro, que es totalmente contrario al Evangelio. El Evangelio nos dice claramente que Jesucristo lo hizo todo. La cosa más difícil de recibir es la salvación de manera gratuita. Cada hombre que le presentan la salvación quiere tratar de hacer algo para realmente merecerla. Pero debemos entender que la recibimos de gratis y que la mantenemos de gratis. Fuimos salvos por gracia. Nos mantenemos en esta salvación
por gracia. Pero si tú por algunas obras tratas de justificarte, o si por lo que tú haces tratas de creer de que puedes presentarte delante de Dios con mayores derechos, de la gracia has caído. Por eso el apóstol Pablo dice: estén firmes. Hermanos, estén firmes en la libertad con que Cristo les hizo libres. No solamente Cristo nos ha librado del pecado, no solo nos libró de los pecados, no solo nos libró y nos libertó de la ley, sino que también nos ha hecho libres de la ignorancia. Efesios 4:17 dice: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay. ¿Cómo usted puede mantenerse ajeno de la vida de Dios? Por medio de la ignorancia. Mire, la vida eterna es algo para comenzar a experimentar ahora. La vida eterna es conocer a Cristo. Y cuando usted conoce a Cristo, usted sale de la ignorancia de Cristo. Usted, al conocer a Cristo, puede comenzar a disfrutar la vida de Dios. Aquí se está refiriendo a los que se envanecieron y siguieron sus propias ideas, la vanidad de su mente, y vinieron a tener el entendimiento entenebrecido, y vinieron a ser ajenos de la vida de Dios por la ignorancia. Cristo quiere que cada uno de ustedes experimente la vida, pero la ignorancia mantiene al mundo ajeno de la vida de Dios. Cristo vino a hacernos libres de la ignorancia, libres del pecado, libres de los pecados, libres de la ley, libres de la ignorancia, libres del diablo. He visto constantemente a mucha cristiandad peleando con el diablo, haciendo guerra con el diablo. Hay seminarios de guerra espiritual. ¿Y sabe qué? No niego, hay una lucha, hay opresión, es cierto, pero el diablo fue vencido. El diablo fue vencido y tenemos autoridad sobre el diablo. ¿Me entiende? Entonces nosotros no vamos contra el diablo para hacer guerra, a ver si lo vencemos, sino que simplemente ejercemos una autoridad sobre una guerra ya ganada. Si nos presentamos desde esta posición, es bastante fácil someter a los espíritus inmundos. Colosenses 1:9 dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, o que no sean ignorantes. Aquí usted tiene que colaborar. Cada vez que usted viene a ser enseñado en un estudio bíblico, en el instituto bíblico o a la iglesia, usted pierde ignorancia. Amén. Gracias, Señor. Entonces aquí el apóstol Pablo está diciendo: no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos de conocimiento, o que pierdan la ignorancia, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Quién nos hizo aptos? Usted no se hizo apto.
Usted nunca calificó. Jesús te hizo calificar. Él te hizo santo. Él te hizo apto para participar de la herencia de los santos, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, el cual nos librará, el cual nos ha librado, pasado, presente o futuro. Ok, entonces Él ya te libró del poder de las tinieblas. Las tinieblas ya no tienen más poder sobre ti. Las tinieblas fueron vencidas. ¿Me entiendes? Tú simplemente tienes que ejercer autoridad contra toda obra de las tinieblas. Estamos para libertar. Somos el cuerpo de Jesucristo. Y Él es el libertador. Jesucristo es nuestro libertador. Amén. No más esclavitud. No más religión. Amén. Gracias, Señor. Desde el año 2009, Dios nos movió a satisfacer la necesidad de entrenamiento ministerial intensivo, haciendo énfasis en el conocimiento de la palabra revelada y el fluir del Espíritu en la más completa manifestación de sus carismas. El Instituto Bíblico Ministerial recibe personas de todas las denominaciones que deseen impactar al mundo al estilo de la iglesia primitiva. Al término de los estudios, el alumno estará capacitado para cumplir con el llamado de Dios para su vida. Toma tu lugar para la edificación del cuerpo de Cristo.